Muy buenos días, chicos, bienvenidos a su clase de español. Como ustedes saben, esta semana es una semana muy importante para ustedes y para mí. ¿Por qué para mí? Porque yo voy a comprobar cuánto han aprendido durante este tiempo a través de lo que va a ser el examen. Y para ustedes, porque van a demostrar lo que han aprendido. El día de hoy tenemos el tema en español, frases adjetivas. Pero para llegar a esa composición de diferentes palabras que forman la frase, necesitamos primero observar y conocer lo que son los qué, chicos, los adjetivos. Y los adjetivos los hemos estado trabajando o se trabajan año con año, pero ¿qué es lo que va cambiando? Va cambiando la forma de presentación, va cambiando la forma de búsqueda. Ahora ya no solamente lo veo de forma aislada, sino que ahora lo observo a través de una oración o en un párrafo. Nosotros conocemos que este tipo de palabras que se utilizan en una narración, lo que van a hacer es enriquecer aquello a lo cual se están refiriendo. No es lo mismo decir la luna sale por la noche a decir la luna siempre sale brillante y grande por la noche. ¿Te das cuenta cómo con utilizar algunas de las palabras enriquecemos y hacemos más atractivo ese tipo de lecturas? Bueno, damos inicio. Quisiera comenzar leyéndote un fragmento de este cuento que se llama La historia de un erizo. Me vas a decir cómo es el personaje, cómo son los lugares que allí se encuentran. Después, dice así. Te lo voy a poner en tu pantalla para que tú lo puedas observar. Y disfrutar también de la lectura. Dice así: las hojas secas caían de los árboles. Empezaba el invierno y el erizo veía con tristeza cómo las ramas se quedaban vacías de pájaros. El erizo pensó que pronto tendría que buscar refugio en una madriguera, donde se echaría a dormir el sueño invernal. El erizo era pequeño, redondo y tenía todo el cuerpo cubierto de púas. Cuando acabó el invierno, despertó, salió al sol y vio que el campo estaba verde, verde y lleno de flores. Miró a su alrededor, pero estaba solo. No había nadie con quien hablar, jugar y pasear. Así que salió en busca de un amigo. Y hasta allí vamos a llegar. Después, para las siguientes clases, veamos a quién se encontró como su amigo. Como ya te había comentado al inicio, los adjetivos van a ser palabras. Y hay dos autores, uno de ellos nos va a decir lo siguiente. Esas palabras que tú te vas a encontrar dentro de una oración, dentro de una lectura, sea cual sea, en una revista, en un periódico, en un cuento como el que acabamos de leer, nos van a decir cómo es quién, chicos, cómo es algo o alguien, cómo es esa persona, cómo son esas ideas, esas emociones, esos objetos, esa noche, ese día, ese paisaje, que estaríamos hablando de lugares, pero también cómo es el hecho, el suceso que se llevó a cabo. Te lo van a comenzar a describir para que a ti y a mí nos quede muchísimo más claro lo que estamos escuchando o leyendo. Y el otro autor nos va a hablar de lo mismo, pero con un poco de diferentes palabras. Fíjate cómo nos va a definir los adjetivos. De igual manera dice que son palabras, pero que van a designar las características, es decir, van
a enriquecer o a modificar las características de lo que se conoce como los sustantivos o sujetos. Y él también nos va a decir que lo pueden modificar, y estas palabras las vamos a encontrar antes o después del sustantivo o del sujeto. Hay básicamente los más importantes 6 tipos de adjetivos. Los vamos a ver a continuación. Número 1, adjetivos determinativos. Adjetivos numerales. Adjetivos calificativos, que son los más conocidos por nosotros. Adjetivos posesivos. Adjetivos indefinidos. Y adjetivos demostrativos. Veamos cada uno de ellos brevemente con algunos ejemplos para que te quede muy claro lo que yo estoy diciendo. Los adjetivos calificativos son aquellos que describen o califican al sustantivo o sujeto. ¿Qué es un sustantivo, chicos? Son aquellas palabras que nombran a seres, ideas, pueden ser personas, pueden ser lugares, animales, emociones, algún suceso, o algún objeto, etc. Van a calificar, es decir, resaltar una de sus cualidades. Por ejemplo, yo soy alto, tú eres alta, etc. Algunos de los más utilizados son lindo, feo, alto, bajo, simpático, amable, lento, rápido, atento, pequeño, grande, delgado, curioso, feliz, triste, nuevo, viejo, amarillo, azul, rojo, verde, sucio, limpio, fuerte, etc. Yo sé que tú estos ya los conoces, solo hay que recordar lo que ya sabes y cómo se llaman. Así se pronuncian adjetivos calificativos. ¿Cuáles son los ejemplos que a mí me interesa que tú puedas observar? Dice así: su hija es muy alta para la edad que tiene. Califica, dice una cualidad del sustantivo. El coche, aquí el sustantivo es un objeto. Azul es de mi tío. El libro es corto y se lee sin problemas, así como el que tenemos de la historia de un erizo que les leía al inicio. Me siento feliz esta tarde. Luego pasamos a los adjetivos demostrativos, y estos determinan una relación de proximidad que existe en relación al sustantivo del que se habla. Es decir, nos va a indicar este adjetivo o nos va a señalar ese objeto a esa persona o a ese lugar, en palabras un poco más simples. Los ejemplos son: este apartamento es mío. Lo está señalando, le está dando una relación. Aquella lavadora es buena. Esas mantas hay que lavarlas. Tus guantes de cocina son estos. Veamos ahora los adjetivos posesivos. Como su palabra lo indica, lo que van a hacer este tipo de adjetivos es que se van a caracterizar o se van a explicar por atribuir al sustantivo una idea de pertenencia o posesión que pertenece a. Algunos de los ejemplos son mi, tú, su, nuestra, mis, tus, sus, etc. Por ejemplo, mi libreta, mis útiles. Ahí están algunos adjetivos, y los ejemplos que tú estás viendo en pantalla serían mi pulsera y tus zarcillos. Mi es el adjetivo. Ese libro es ¿qué? Mío. En nuestra casa tenemos una chimenea. Nuestra. Esos zapatos son
tuyos. Su presentación fue breve. Luego vienen los adjetivos determinativos. Y este tipo de adjetivos introducen o identifican al sustantivo en la oración. Básicamente te va a señalar cuál es el sustantivo, cuál es esa persona, cuáles son esos objetos, cuáles son esos lugares. Te lo van a especificar y lo van a limitar. Por ejemplo, algunas amigas. Aquel perro. Perro sería el sustantivo. Chiquito es lindo. Esa pelota. Tenemos adjetivos indefinidos, que son aquellos adjetivos que se identifican por no precisar suficiente información en relación al sustantivo. Es decir, no hay algo definido. Cuando los utilizan, no hay algo que describa muy bien a ese sustantivo, que enriquezca, sino que es algo general, es algo, chicos, poco específico. Por ejemplo, pocos maestros asistieron a la reunión, pero no me dice cuántos, solo me dice pocos. Por eso es una información, te da la información en una oración muy general. No te da datos directos, ni tampoco te da datos certeros. Algunos alumnos son deportistas, tampoco me dice cuántos ni quiénes. Tal pregunta me asustó. ¿Cuál de todas? Tampoco me lo dice. Cada uno dará su opinión, pero no me dice si Juan, ni Pepe, ni Marcos, ni María, no me dice quién, solo me dice que cada uno. Y finalmente tenemos los adjetivos numerales, que expresan la cantidad numérica del sustantivo al que le acompañan. Por ejemplo, hace 2 años que nos vimos. O sea, introducen un número, chicos. Lo llamé 3 veces. Quedó de segundo en la competencia. Es la 5ª vez que vengo. Comí doble ración de postre. Si nosotros, chicos, logramos aprendernos, tal vez no de memoria, pero sí a lo mejor en un formatito, realizarlo y poner ahí la clasificación de cada uno de estos adjetivos, realmente vamos a lograr, al momento de ya introducir la frase adjetiva, poderla localizar dentro de un texto. Ustedes saben que toda lectura se compone de palabras. Y esas palabras necesariamente se clasifican o en verbos, o en artículos, o en sustantivos, o en adjetivos, o en adverbios. ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está, digamos que, lo determinante en identificar precisamente este tipo de palabritas? Ahora, pongamos en práctica lo que acabamos de escuchar y lo que yo te acabo de explicar. El tip, como ya te lo había mencionado, del día de hoy es que tú sepas que un sustantivo es o son las palabras que nombran a seres. Ahora, número 1. Subraya los adjetivos en los siguientes refranes. Te paso la imagen en tu pantalla. Fíjate muy bien cómo dice: a grandes males, grandes remedios. Fíjate muy bien, te voy a dar un tip. Debes encontrar en este refrán la palabra que me está describiendo, enriqueciendo, describiendo, como te decía, al personaje, al objeto, a la situación o al lugar. ¿Ya los identificaste? Yo estoy muy seguro de que sí. Número 2 dice: subraya con rojo los adjetivos en las siguientes oraciones. Por ejemplo, en la número 1, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Cómo es la sombra?
Siguiente. Río que mucho sueña, no trae agua buena. ¿Cómo es el agua? Y ahí encontrarás al adjetivo. A palabras necias, oídos sordos. ¿Cómo son las palabras? ¿Cómo describen a las palabras y cómo describen a esos oídos? Muy bien, chicos, y de esta manera terminamos con la clase del día de hoy. No olvides estudiar para tu examen. Nos vemos ahorita en Formación Cívica y Ética.